Hola a todos, mi nombre es Jean Arévalo. Hoy vamos a tener la clase de acromegalia. Y antes de poder definir acromegalia, me pareció importante que podamos valorar la definición de hipersomatotropismo. Como sabemos, la hormona de crecimiento está producida a partir de las células somatotropas, ¿sí?, de la adenohipófisis, y esta hormona de crecimiento va a tener diferentes puntos de acción y su contraparte patológica según el cartílago de crecimiento. Entonces, si nos basamos según el funcionamiento, o de decirlo de otra manera, si lo referimos según si el cartílago de crecimiento está activo, la patología que va a generar la hormona de crecimiento, la hipersecreción, el hipersomatotropismo, a este nivel va a ser el gigantismo. Si el cartílago de crecimiento está en proceso de cierre, que se puede dar en la etapa adulta, vamos a tener una patología mixta entre gigantismo y acromegalia llamado gigantismo acromegálico. Y si se da esta hipersomatotropismo durante el cierre del cartílago de crecimiento, estaremos frente a una acromegalia. Así que importante esto antes de pasar a la respectiva definición. Entonces, ¿qué es la acromegalia? Es una enfermedad multisistémica producida por la hipersecreción crónica de la hormona de crecimiento que comienza después del cierre del cartílago de crecimiento. Para continuar, la fisiopatogenia. En el 95% de los casos se debe a partir de un adenoma, productor de hormona de crecimiento. Y aquí les refiero los dos puntos importantes respecto a la producción de hormona de crecimiento de un adenoma. La hormona de crecimiento como tal, frente a la fisiopatogenia, va a tener poco que ver. Ahora lo vamos a desarrollar más adelante, porque la acción principal de la hormona de crecimiento es a partir de su metabolito, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Sí? Este factor de crecimiento también lo hemos visto en otro tipo de patologías, metabólicas y no metabólicas, y es así que la hormona de crecimiento, y principalmente su metabolito, factor de crecimiento similar a la insulina, va a actuar a nivel de estos lugares: tejidos blandos, huesos y metabolismo. De ahí va a derivar los diferentes cuadros clínicos. Ahondando un poco más en la etiología, vamos a tener entonces cómo se puede dar la acromegalia. Vamos a tenerlo a través de la hipersecreción de la hormona de crecimiento, pero también puede ser de forma más indirecta a través de la hipersecreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esto lo vamos a tener a nivel de la hipófisis, y la hormona liberadora de hormona de crecimiento lo vamos a tener a nivel del hipotálamo. Entonces, si tenemos una hipersecreción de hormona de crecimiento, ¿por qué causa se puede dar esto? Como hemos hablado, en el 95% de los casos, adenomas productores de hormona de crecimiento. Tenemos algunos adenomas mixtos, como pueden ser productores de hormona de crecimiento, productores de prolactina, productores de hormona de crecimiento y hormonas gonadotropas. Y en los menos frecuentes, los carcinomas, que la única diferencia entre un carcinoma y adenoma es difícil diagnóstico diferencial, principalmente su carácter invasivo y metastásico. Y si nos vamos a la hipersecreción de hormona liberadora, de hormona de crecimiento, vamos a tener tumores hipotalámicos, poco frecuentes, pero aquí un punto principal en el desarrollo clínico es los tumores ectópicos. ¿Qué tumores ectópicos? Los tumores principalmente neuroendocrinos. Aquí es donde nos podemos encontrar con los famosos síndromes paraneoplásicos, productores de hormona liberadora de hormona de crecimiento, y algunos ectópicos que también pueden liberar directamente la hormona de crecimiento. Para seguir, me pareció importante es que recordemos a esta altura lo que es la función de la hormona de crecimiento. Fundamental en todo lo que son las patologías endocrinas, recordar el eje endocrino, donde tenemos la participación del hipotálamo, la hipófisis y los órganos periféricos, donde se va a desarrollar la función endocrinológica propiamente. Entonces vamos a tener up-reguladores o down-reguladores. Eso los conocemos, y aquí vamos a recordar un poco sobre la hormona de crecimiento. Tenemos entonces la hormona liberadora de hormona de crecimiento, producido por hipotálamo, viaja a través del tallo hipofisiario hacia la adenohipófisis, donde se va a estimular a las células somatotropas a la producción de hormona de crecimiento. Ese es el eje
más común, el eje que todos conocemos, pero no es la única hormona que se libera. Dentro de la adenohipófisis, a su vez que se libera la hormona de crecimiento, se libera la somatostatina, que para los que por ahí no recuerdan, tiene su otro nombre como panhidina, porque se reconoce a la somatostatina como el downregulador por excelencia de la mayoría de hormonas, no solo endocrinológicas, sino también, lo pueden, si recuerdan, la somatostatina la tenemos como hormona inhibitoria dentro del tubo gastrointestinal. Entonces, se van a liberar estas dos hormonas, hormona de crecimiento y somatostatina, y van a ir trabajando en conjunto, estimulación e inhibición. Y aquí es donde pueden ver diferentes ejes, que lo estimulan y que lo inhiben. La hormona de crecimiento, su metabolito, que se va a producir principalmente en el hígado, es el metabolito. Ahora salimos del eje para hablar puntualmente de la función. Como metabolito, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, a los diferentes tejidos, hígado, tejido adiposo, músculo esquelético, hueso, o para resumir, metabolismo, y lo que son los tejidos blandos y óseos, las diferentes funciones. ¿Qué funciones? La hormona de crecimiento tiene una función mixta, función catabólica y función anabólica. Sobre el metabolismo principalmente va a ejercer su función catabólica, y sobre los tejidos blandos y tejidos óseos principalmente su función anabólica. Catabólica, degradación; anabólica, deformación. Ahora sí vamos a la clínica. Entonces, si recordamos hasta aquí lo que es la función de la hormona de crecimiento, el eje que lo compone, ya vamos a poder, más que memorizar, como siempre les invito, a poder razonar la clínica. Entonces, como efecto endocrino, principalmente sobre tejidos blandos y tejidos óseos, vamos a tener, los enumeré acá y en la fotografía lo vamos a ir viendo. Crecimiento de zonas acras y tejidos blandos. Como es una patología, como les referí en la definición, multisistémica, crónica, de la liberación sostenida de la hormona de crecimiento, y se da principalmente después del cierre del cartílago de crecimiento, su acción principal de crecimiento va a ser sobre huesos planos. ¿Cuáles huesos planos? Lo que son las falanges, tanto de pies como de manos, y también sobre los huesos del rostro, de la cara, del cráneo, ¿sí? Porque ahí el crecimiento, como es a través de la diploe ósea, no depende de cartílago de crecimiento. Entonces, va a tener un crecimiento no longitudinal. Y ahí es donde vamos a ver lo que es la marcación de lo que son las prominencias óseas. Malares, a nivel mandibular, generando el prognatismo, a nivel de los huesos de la nariz, generando ese aspecto de silla de montar. Estamos a nivel de las falanges, en conjunto con los crecimientos de los tejidos blandos acros, va a tener lo que son famosos dedos en salchicha, que se suele referir de forma semiológica, ¿sí? Hay una prominencia y marcación de todo lo que son las falanges y las facciones del rostro. No solo eso, como a nivel del tejido blando y dentro de esto, piel, también va a haber lo que es la hiperplasia de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, de las glándulas de los folículos pilosos, y de ahí va a derivar la hiperhidrosis, fibromas cutáneos, hirsutismo. El hirsutismo también a partir de lo que es la hiperprolactinemia, que ya lo vamos a ver en los efectos metabólicos. Apnea del sueño. En casi el 60% de los pacientes con acromegalia van a cursar con apnea del sueño. Una posible explicación de la apnea del sueño, se cree que no solo es un efecto del crecimiento de los tejidos blandos y de las estructuras respiratorias altas y bajas, como puede ser, por ejemplo, la laringe, los tejidos circundantes, que va a llevar también a lo que es un aumento en el tono de la voz, ¿sí? En un engrosamiento de la voz, y ese tejido blando circundante puede llevar a una compresión, y de ahí la explicación de la apnea del sueño, pero también se cree que hay una posible participación a nivel central. Neuropatía periférica. Esto es principalmente por el crecimiento de los tejidos blandos periféricos a los nervios, ¿sí? Que va a conllevar a una neuropatía compresiva. El gran porcentaje de los pacientes con acromegalia van a cursar también con síndrome de túnel carpiano. Hipertensión. No está muy descrito la causa de la hipertensión.
posiblemente sea también la hiperplasia de los tejidos periféricos, aumento de la resistencia vascular, pero muy probablemente se deba a que la hormona de crecimiento a nivel renal genera retención de sodio. Trastornos cardíacos, así como hay una hipertrofia, un hipercrecimiento de los tejidos blandos, periféricos, también lo hay a nivel visceral. Principalmente el corazón, y existe aquí lo que se llama la cardiomiopatía acromegálica, con hipertrofia del ventrículo, acortamiento de la fracción de eyección, alteración de lo que es el llenado diastólico, y es una de las complicaciones más frecuentes, junto con los efectos metabólicos que conllevan a la mortalidad en los pacientes acromegálicos. También, junto con la apnea del sueño, las arritmias, también frecuentes, secundarios trastornos cardíacos. Miopatía proximal, porque es un tejido que crece, pero que no tiene la fuerza suficiente. Por eso los pacientes, además del sobrecrecimiento que tiene, van a tener trastornos articulares, trastornos musculares, debilidad. Uno de los síntomas principales también que refiere junto con todas las alteraciones físicas que presenta el paciente es la debilidad de los músculos, principalmente proximal. Aquí descrito, como le referí, lo más importante, efectos endocrinos, tejidos blandos y óseos de la acromegalia. Ahora vamos a los otros, al efecto catabólico que genera la hormona de crecimiento. Como va a estar alterado, la hormona de crecimiento es una hormona antiinsulínica, o sea, genera efectos contrarios a la insulina. Es así que uno de sus estimulantes, acuérdense de nuevamente lo que es, aquí les vuelvo a mostrar, ¿sí? Lo que son los reguladores positivos y negativos de la liberación de la hormona de crecimiento. A nivel periférico, uno de los estimulantes es la disminución de la glucosa, ¿sí? Entonces, una hipoglucemia es un fuerte estimulante de la hormona de crecimiento. Recuerden esto, una hipoglucemia es un fuerte estimulante de la liberación de la hormona de crecimiento. Eso en el entorno basal normal de la función de la hormona de crecimiento. Es así que la hipersecreción de la hormona de crecimiento va a generar o puede agravar una diabetes preexistente o puede generar una diabetes. Complicación metabólica principal de la acromegalia. Lo hace también el efecto catabólico a nivel del tejido graso, generando una hipertrigliceridemia. Hay un aumento de la producción de ácidos grasos libres. La hiperprolactinemia está separado del efecto metabólico porque la hiperprolactinemia se puede dar porque estamos frente a un adenoma mixto, productor de hormona de crecimiento y productor de prolactina, pero más frecuente que eso es por el crecimiento de estos tumores hipofisiarios, los macroadenomas, puede llevar a una compresión del tallo hipofisiario. Y es secundario la compresión del tallo hipofisiario la producción de hiperprolactinemia. ¿Qué va a conllevar eso? Disminución de la libido, alteraciones menstruales, galactoria. Efecto local. Como el 95% se trata de adenomas y la gran mayoría de estos son macroadenomas, vamos a tener síntomas locales compresivos que van a llevar a la cefalea, trastornos visuales, como saben, por la localización de la silla turca y del adenoma, vamos a estar frente a lo que son compresiones sobre quiasma óptico, dándonos hemianopsias o cuadrantopsias. Y otras dos complicaciones locales que puede ser es por destrucción y alteración de la función de toda la glándula, llevar a un panhipopituitarismo, pero también por compresión. Mientras más grande sea el tumor, el adenoma, el macroadenoma, mayor riesgo de alteraciones y o compresiones vasculares, llevando a lo que se llama la alteración vascular aguda, una necrosis, que se denomina apoplejía hipofisiaria. Es un cuadro de panhipopituitarismo agudo asociado a trastornos neurológicos agudos. ¿Sí? Sería una de las pocas urgencias que sigue a lo que son las patologías tumorales hipofisiarias. Vamos al diagnóstico. Una vez que tenemos la clínica, existe la sospecha clínica, aquí yo les fui refiriendo como una cascada hacia abajo de lo que debemos ir pidiendo. No reemplaza una a la otra, es más, el desafío es poder hacer todas estas determinaciones para llegar a un diagnóstico definitivo certero. ¿Por qué? Primera dificultad, la hormona de crecimiento es una hormona que sigue el ritmo circadiano. Genera, según la edad, según el sexo, la etapa
de crecimiento va a generar mayor o disminución de la eliminación o de la producción de hormona de crecimiento. Y no solo eso, sino, no solo tiene que ver con la etapa, sino en el día. Pues genera pulsos de liberación y de producción de hormona de crecimiento que generalmente se dan en la noche. Y ahí la primera dificultad, porque diríamos, bueno, el diagnóstico, tengo en la clínica 2 hormonas de crecimiento y con eso sería suficiente. Supera el valor basal conocido, tengo el diagnóstico. Pues no, ya acá nos presentamos con la primera dificultad. Por eso es que el metabolito, el factor de crecimiento similar a la insulina, sí nos ofrece un mejor sustrato para llegar al diagnóstico. Porque como metabolito no sigue tanto el ritmo circadiano, se mantiene más estable, sí depende. La otra dificultad del factor de crecimiento similar a la insulina es que también se altera en otras patologías, paciente diabético, paciente con algunas hepatopatías crónicas, desnutrición, ¿estamos? O algunos medicamentos que puedo utilizar, y además también depende de la edad y el sexo. Pero frente a la alternancia en su liberación, nos es mejor el factor de crecimiento similar a la insulina que la hormona de crecimiento. Entonces, la primera valoración que deberíamos hacer es sobre este sustrato. Si nosotros determinamos el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿puede estar normal o elevado? ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Ya tengo la primera sospecha. Puede estar normal, si en un porcentaje, porque hasta un 60% está alterado, 60 al 70% está alterado este valor en macromegálicos, tengo un 30-40% que va a estar normal. Entonces lo acompaño del siguiente paso, que es la sobrecarga oral de la glucosa. Como lo conocen como diagnóstico, método de diagnóstico para diabetes, lo mismo. Si volvemos a recordar, la hormona de crecimiento es una hormona antiinsulínica, ¿sí? O sea, la hipoglucemia aumenta su producción, tendremos la contrarregulación. Quiere decir que si yo tengo una hiperglucemia, la hormona de crecimiento tiene que disminuir el valor. Es así que hacemos la sobrecarga con 75 gramos de glucosa y lo que hacemos es testear la hormona de crecimiento. En esta instancia sí testear la hormona de crecimiento, y si tenemos valores menores a 4 nanogramos mililitro, ya nos está acercando aún más al diagnóstico de acromegalia. Si yo tendría que decir un método de elección para diagnóstico de acromegalia de todos estos es la sobrecarga oral de la glucosa, con la determinación de hormona de crecimiento. ¿Qué hago? Con la sobrecarga se inhibe la hormona de crecimiento a valores inferiores a 4 nanogramos mililitro. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo la clínica y tengo análisis de laboratorio que me están orientando a una acromegalia. Yo ahora tengo que valorar este 95% de la fisiopatogenia o la etiología principal de la acromegalia, que hemos dicho son los adenomas. Entonces, ahí es donde entra el diagnóstico por imagen. Por elección, la resonancia magnética. Estoy yendo a buscar ese adenoma productor de hormona de crecimiento. Ahora, si yo el diagnóstico por imagen me da negativo para un adenoma, yo tengo que pensar en el otro 5%. ¿Cuál es el otro 5% que les referí? Tumores hipotalámicos, que me lo debería haber visto también diagnóstico por imagen, la resonancia magnética, o producción ectópica. Estoy hablando de paraneoplasia. Y ahí es donde tengo que pensar en lo que es los tumores neuroendocrinos, que son los principales productores de ectopía de hormonas, ¿sí? Y ahí es donde aparece otro diagnóstico por imagen, además de la resonancia, que es el Octreoscan. Ya se lo explicaré en el próximo slide. Otro método complementario que puedo optar de laboratorio son los agonistas de somatostatina dopamina. Esto, más que por diagnóstico, es para poder categorizar la acromegalia a los respondedores a somatostatina o no respondedores a somatostatina. Es lo menos importante, si podríamos decir, de la escala diagnóstica. Entonces tenemos los métodos complementarios de imágenes. Aquí, como podemos ver en la primera imagen, una resonancia magnética, un corte sagital, y vemos en la topografía de la silla turca una lesión hipointensa respecto a parénquima, ¿sí? Con áreas de heterogeneidad voluminosa, homogénea, ¿sí? Que correspondería a un macroadenoma hipofisial.
¿sí? En este caso, parece que tiene no podemos referir invasión exactamente, pero sí con extensión supracelular e infracelular, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en estos pasos a seguir de forma descendente, para el diagnóstico tengo la clínica, tengo el factor de crecimiento símil insulina aún elevado o normal, tengo una sobrecarga de la glucosa oral con supresión de la hormona de crecimiento positiva, y tengo una resonancia con una imagen positiva por un adenoma, yo ya me encuentro frente al diagnóstico de acromegalia y tengo la etiología para poder afrontar el tratamiento respectivo. ¿Qué pasa si la resonancia es negativa? Tengo una silla turca normal, no hay evidencia de un adenoma, tengo que pensar en una producción ectópica. Y aquí, por ejemplo, una tomografía, ¿sí? Un barrido para descubrir la posibilidad de un tumor. Y aquí tenemos, por ejemplo, lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? Tanto en este corte coronal como este corte axial, ¿sí? Vamos a ver una tumoración heterogénea, multilobulada, hiperdensa, ¿sí? Que corresponde a un tumor hepático, en este caso, obvio, post-biopsia, positivo para un neuroendocrino, tumor neuroendocrino, ¿sí? Puede que el barrido me dé negativo. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Y aquí, por ejemplo, tenemos el OptioScan. ¿Qué es el OptioScan? Es un centellograma, el otro nombre, que puedo referir un poco más, su función es un centellograma para receptores de somatostatina. ¿Qué es eso? Los tumores neuroendocrinos, por ejemplo, aquí tenemos un tumor, impresiona es ser suprarrenal, derecho, aquí vamos una vista anterior, una vista posterior, estamos con mucha captación y que nos da positividad para receptores de somatostatina, ¿sí? Nos está refiriendo que probablemente esto sea un tumor neuroendocrino, porque la característica de los tumores neuroendocrinos, independientemente de la localización, van a tener alto contenido de receptores para somatostatina. Por eso nos da esa hipercaptación, nos da la positividad de un tumor suprarrenal. Es poco probable que esto no se haya visto en una tomografía, un tumor voluminoso, pero por ejemplo, si yo estoy frente a tumores del tracto gastrointestinal o tumores de menor volumen, puede que la tomografía no lo pueda ver y tenga que apoyarme del OptioScan, ¿sí? Entonces, una vez realizado el diagnóstico etiológico, vamos a centrarnos en el 95% más frecuente adenomas hipoficiales. El gol estándar sigue siendo, hoy por hoy, el tratamiento quirúrgico, que es la resección transesfenoidal, ¿sí?, de las lesiones adenohipoficiales. Más allá que sea el gol estándar, sigue existiendo ciertas complicaciones propias de la cirugía, pacientes, por ejemplo, que tengan contraindicaciones quirúrgicas o contraindicaciones para la anestesia. Suele ser el tratamiento curativo, ¿sí? Pero muchas veces existen fallos. De acuerdo al volumen, a la extensión supra-infracelular, de acuerdo a la invasión de estructuras circundantes, el tratamiento quirúrgico puede no eliminar el 100% del adenoma, generando lo que sería un resto tumoral funcionante. Por ende, no resolvería en el 100% de los casos la acromegalia. Cuando existe este fallo, pasaríamos al siguiente paso, que es el tratamiento médico. Cuando el tratamiento quirúrgico es completo, ¿sí?, se erradica el 100% del tumor, muchas veces el paciente se pasa a denominarse curado y puede no necesitar el tratamiento médico. ¿Estamos? Entonces, frente al fallo o frente a la imposibilidad quirúrgica por comorbilidades del paciente o porque el paciente puede decidir no realizarlo, existe la segunda escala de tratamiento, el tratamiento médico. ¿Qué tratamientos vamos a tener? Análogo de somatostatina. ¿Se acuerdan que les referí? La panivina, la somatostatina, es un supresor por excelencia del eje hipotalámico hipofisiario, ¿estamos? ¿Sí? E inhibe la gran mayoría de hormonas hipofisiarias. Entonces, un análogo de somatostatina, como puede ser el octreotide o la angreotide, puede funcionarnos actuando a nivel del adenoma hipofisiario,
realizando lo que es una supresión selectiva de la hormona de crecimiento, pero también puede hacer una supresión de otras hormonas. De ahí derivan las complicaciones que pueden tener los análogos de somatostatina. No está curando el adenoma, aunque se ha visto que logra reducir en un porcentaje importante el volumen del adenoma, pero no lo está curando. Por ello voy a repetir, gold estándar tratamiento quirúrgico. Podemos curar al paciente. Con los otros tratamientos controlamos. Análogos de somatostatina, hay una importante reducción del volumen del adenoma, pero no lo erradica. Otro tratamiento son el grupo de agonistas de dopamina, como puede ser la cabergolina, que la dopamina también inhibe lo que es la secreción de la hormona de crecimiento, pero sobre el tumor no genera ningún efecto. Entonces estaríamos tratando lo que es la acción de la hormona de crecimiento a nivel periférico. Y cuando alguno de estos tratamientos fallas, un tercer grupo de medicación tenemos lo que son los bloqueantes de receptor de hormona de crecimiento, como el pegrisomat. Este tratamiento se ha visto que ha funcionado o es de elección cuando los pacientes fracasan a las terapias previas, pero también sobre el tumor no generan ningún tipo de acción, porque lo que estamos haciendo es bloquear el receptor para que, aun cuando haya exceso de hormona de crecimiento, no tenga dónde unirse y producir su función, ¿sí? Producir o desencadenar la cascada endocrina respectiva al tejido. Entonces, si yo estoy frente a un adenoma, ¿sí? A un macroadenoma, y no solo tengo síntomas endocrinológicos o síntomas metabólicos, sino también yo dispongo, o el paciente tiene síntomas locales derivados del macroadenoma, tal vez no sea mi mejor elección un bloqueante receptor de hormona de crecimiento de entrada. Tenga que optar inicialmente por un análogo de somatostatina, donde sí por lo menos voy a tener una reducción leve o moderada, pero puedo tener una reducción del tamaño tumoral. Cuando los tratamientos quirúrgicos fracasan, el tratamiento médico, el tumor está siendo resistente a estos tratamientos, puedo optar por la radioterapia. La radioterapia se deja como última instancia. Hoy existen radioterapias más selectivas, con menos complicaciones, mucho más dirigidas, como son las radiocirugías que se denomina, pero la complicación principal son el panhipopituitarismo. Y además porque genera una respuesta sostenida, pero lenta en el tiempo. Entonces va a depender mucho del tipo del paciente, la sintomatología que presenta para la elección de tratamiento. Entonces, cuando tengamos un paciente con acromegalia, el primer tratamiento que nos debemos plantear es el quirúrgico, seguido el tratamiento médico y frente a los fracasos o resistencia a los tratamientos médicos, radioterapia. Así que les agradezco su atención, espero que les haya servido y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente clase.